Capítulo 3. Solar. El pueblo no tarda en despertar. El trabajo no espera. Cuando el sol todavía no ha despuntado en el horizonte y la oscuridad reina en la comarca. La actividad ya ha empezado. 4 de la mañana. Los muchachos de Griffin, Hal de 18 años y Jack de 14, y los dos peones habían empezado a ordeñar. Es el establo una maravilla de limpieza, encalado y reluciente. Por el centro, entre las sendas inmaculadas que pasaban frente a dos hileras de establos, corría un bebedero de cemento. Hal hizo correr el agua, accionando un interruptor al tiempo que se abría una válvula. La bomba de motor eléctrico, que sacaba el agua de uno de los dos pozos artesianos que alimentaba el lugar, se puso en movimiento, con un zumbido continuo. Hal era un muchacho hosco, nada brillante, y ese día estaba especialmente irritable. La noche anterior había tenido una discusión con su padre. Hal no quería seguir yendo a la escuela. Odiaba la escuela. No soportaba ese aburrimiento, esa insistencia que permanecería inmóvil durante periodos de 50 minutos de duración, y estaba harto de todas las materias, con excepción del taller de carpintería y el de artes gráficas. El inglés era desesperante, la historia idiota, las matemáticas comerciales incomprensibles, y lo peor de todo era que nada de eso servía para nada. A las vacas no les importaba cómo se hablaba o que se conjugaran mal los verbos, ni quién fue el comandante en jefe del maldito ejército de Potomac durante la maldita guerra civil. Y en cuanto a las matemáticas, su padre era incapaz de sumar 2/5 y 1/2, aunque se lo mandaran frente a un pelotón de fusilamiento. Por eso tenía un contable, menudo tipo. Tenía un título universitario y trabajaba para un idiota como su viejo. Este le había dicho muchas veces que el secreto de llevar bien un negocio, y una granja lechera, era un negocio como cualquier otro. No se aprendía en los libros. Todo radicaba en conocer a la gente. Su padre era especial para aventarle a uno con toda esa estupidez sobre las maravillas de la educación. Él, que había llegado a 6º grado y nunca leía otra cosa que Reader's Digest. Pero la granja daba un beneficio de $16,000 anuales. Conocer a la gente, saber dar la mano y preguntar por la mujer sin olvidar el nombre de ella. Mira, Al, tienes que conocer a la gente. Hay dos clases de personas, las que uno puede llevar por delante y las que no se puede. Los primeros excedían a los segundos en la proporción de 10-1. Lamentablemente su padre pertenecía al grupo menos numeroso. Hal miró por encima del hombro a Jack, lento y soñoliento. Iba poniendo en los 4 primeros establos el heno que sacaba con la horquilla de un fardo roto. Ese era el tragalibros, el mimado de papá. También era un miserable, un infeliz. Vamos, le gritó, date prisa con ese heno. Abrió los armarios para sacar la primera de las 4 ordeñadoras y la arrastró por el pasillo. Su gesto era hosco, por encima del resplandeciente artefacto de acero inoxidable. La escuela. A la mierda con la maldita escuela. Los 9 meses siguientes se extendieron ante él como una tumba interminable. 4:30. La leche extraída el último día ya había sido procesada y de nuevo estaba camino a Salem Slot, pero ya no en tarros de acero galvanizado, sino en cartones que llevaban la colorida etiqueta de la granja lechera de Slowful Hill. El padre de Charles Griffin comercializaba la leche que él mismo producía, pero eso ya no resultaba práctico. Las cooperativas habían absorbido a los últimos productores independientes. El lechero representante de Sleaford Hill, en el oeste de Salem, era Irwin Purrington, que empezaba el recorrido por Brook Street, conocida en la comarca como Brook Road, el semillero de Beach, para después recorrer el centro del pueblo hasta salir de él por Brooks Road. Wynne había cumplido los 61 años en agosto, y por primera vez en su vida, la jubilación inminente le parecía real y posible. Su mujer
una vieja aborrecible llamada Ellis, había muerto en el otoño de 1973. Predecerlo a la tumba fue la única consideración que había demostrado hacia él en 27 años de matrimonio. Cuando finalmente le llegara la jubilación, Wynne se instalaría con su perro, Doc, un mestizo con mezcla de cocker, en Packing Point. Sus proyectos radicaban básicamente en dormir todos los días hasta las 9 de la mañana y no ver nunca más el amanecer. Se detuvo frente a la casa de los Norton y el pedido llenó su cesta: zumo de naranja, 2 litros de leche y una docena de huevos. Al bajar del carro sintió una debilísima punzada en la rodilla derecha. El tiempo sería bueno. Escrito con la letra redonda y clara de Susan, había agregado el pedido habitual de la señora Norton: «Por favor, Wynne, deje una botella pequeña de crema ácida, gracias». Puddington volvió a buscarla pensando que le esperaba uno de esos días en que todo el mundo hacía pedidos especiales. Crema ácida. Una vez la había probado. Había sentido náuseas. El cielo empezaba a aclararse en el este, y los campos, que se extendían hacia el pueblo, el rocío destellaba como miles de diamantes destinados a pagar el rescate de un rey. 5:15. Hacía 20 minutos que Eva Miller estaba levantada. Vestía una bata harapienta y un par de deformadas chinelas color salmón, y estaba preparándose el desayuno: huevos revueltos, lonchas de tocino y una fuentecilla de frituras caseras. El refrigerio se completaba con 2 tostadas con mermelada, un vaso de zumo de naranja y una taza de café. Era la mujer corpulenta, pero no exactamente gorda. Le preocupaba demasiado la pulcritud de su casa como para ver que alguna vez pudieran llevar a ser gorda. Las curvas de su cuerpo eran heroicas, rebalsianas. Completar sus movimientos frente a los 8 quemadores de su cocina eléctrica era como ver el incesante movimiento de la marea o las vicisitudes migratorias de las dunas. A Eva le gustaba hacer la primera comida del día en esa soledad total, mientras planeaba el trabajo que le esperaba para la jornada. Y vaya si tendría trabajo. El miércoles era el día que cambiaba la ropa de cama. En ese momento tenía 9 huéspedes, entre ellos el señor Mears. La casa tenía 3 pisos y 27 habitaciones, y también había que lavar los suelos, fregar las escaleras, encerar el pasamanos y dar vuelta a la alfombra de estar. Pensó que le pediría a Whistle Craig que la ayudara en algo, salvo que estuviera durmiendo la mona. La puerta de atrás se abrió en el momento en el que Eva se sentaba a la mesa. «Hola, Wynne, ¿cómo le va?» «Más o menos, me duele un poco la rodilla». «Oh, lo siento. ¿Quiere dejarme 1 litro más de leche y una botella de esa limonada?», dijo Eva. «Desde luego», dijo con resignación. Ya sabía que iba a tener un día así. Eva se dedicó a los huevos, pasando por alto el comentario. Wynne Puddington siempre encontraba algo de qué quejarse, aunque bien sabía Dios que debería haber sido el hombre más feliz del mundo, desde que la arpía con la que se había enganchado se cayó por la escalera del sótano y se rompió el cuello. A las 6:45, en el momento en el que Eva terminaba su segunda taza de café y estaba encendiendo un Chesterfield Press Hall, golpeó contra el lado de la casa y cayó entre los rosales. La tercera vez en la semana. El chico de los Kilby se está pasando de la raya. Tal vez estuviera harto de repartir periódicos, pues que se quedara ahí un rato. Los primeros rayos del sol, un oro tenue y preciso, entraba oblicuamente por las ventanas del este. Para Eva era el mejor momento del día y no tenía intención de dejar que nada perturbara su paz. Sus huéspedes tenían derecho a usar la cocina y la nevera, lo cual, como el cambio semanal de ropa de cama, estaba incluido en el precio, y la paz no tardaría en romperse cuando Gruber Birdmill y Magnus Stevenson bajaran a prepararse sus cereales antes de salir para la tejeduría de Gate Falls, donde trabajaban. Como si con este pensamiento hubiera acelerado su aparición, se oyó correr el agua del baño del segundo piso,
y en las escaleras empezaron a retumbar las pasadas de botas de trabajo de Sylvester. Eva se levantó de su asiento para ir en búsqueda del periódico. 6:05 de la mañana. Los tenues gemidos del bebé perforaron el liviano sueño mañanero de Sandy McDougal, que se levantó para atender al niño con los ojos todavía hinchados. Se golpeó en la pierna contra la mesita de noche y soltó una maldición. Al oírla, el bebé chilló con más fuerza. «¡Cállate, que ya voy!», le gritó Sandy. Por el estrecho pasillo de la caravana fue hasta la cocina. Era una muchacha delgada, en quien ya quedaba muy poco de la belleza que en algún momento podía haberla agraciado. Sacó de la nevera el biberón de Randy y pensó en calentárselo, pero después decidió que solo tenía ganas de mandar al diablo todo. «Si tanta hambre tienes, mocoso, te lo puedes tomar frío», se dijo. Fue hasta el dormitorio del niño y lo miró fríamente. Tenía 10 meses, pero era enfermizo y llorón. Todavía no hacía un mes que había empezado a gatear. Tal vez tuviera polio o sabe Dios qué. Ahora tenía algo en las manos. Sandy se acercó más, pensando qué demonios había encontrado. Sandy tenía 17 años, y en julio ella y su marido habían celebrado el primer aniversario de su boda. En el momento de casarse con Royce McDougal, embarazada de 6 meses y sin posibilidad de disminuir su estado, el matrimonio le había parecido la bendición que el padre Callahan decía que era, la bendita escotilla de escape. Ahora creía que no era más que un montón de mierda. Exactamente, advirtió consternada, lo que Randy tenía en las manos y con lo que había ensuciado su pelo y las paredes. Se quedó mirándolo sombríamente, con el biberón frío en la mano. Para eso, reflexionó, había dejado la escuela secundaria, sus amigos, sus esperanzas de llegar a ser modelo, por ese piojoso remolque aparcado en el Bend, donde ya la fórmica se desprendía de los muebles, por un marido que trabajaba todo el día en la tejeduría y por las noches se iba a beber o a jugar al póker con los inútiles de sus amigos de la gasolinera, por un mocoso que era el retrato del inútil de su padre y que lo embadurnaba todo de caca, y que gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Cállate!», vociferó a su vez Sandy. Arrojó contra el niño el biberón de plástico, que le golpeó en la frente y le hizo caer de espaldas en la cuna, llorando y agitando los brazos. Bajo el nacimiento del pelo le había quedado una marca roja, y Sandy sintió una horrible oleada de satisfacción, pena y odio que le anudó la garganta. Levantó el niño de la cuna como si fuera un trapo. «¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!». Antes de poder dominarse, ya le había dado 2 puñetazos, y el esfuerzo de Randy por gritar era tal que dejó de emitir ningún sonido. Con el rostro purpúreo, se quedó tendido en la cuna, jadeante. «Perdóname», murmuró Sandy. «¡Ay, perdóname! ¿Te he hecho daño, Randy? Espera un minuto que mami te va a limpiar». Cuando Sandy volvió con un trapo mojado, Randy tenía los ojos hinchados y se le estaban amoratando, pero se tomó el biberón, y cuando empezó a limpiarle la cara con el trapo mojado, le sonrió con su sonrisa sin dientes. «Le diré a Roy que se me cayó mientras le cambiaba», pensó Sandy. «Se lo creerá. Oh, Dios, que se lo crea, por favor». 6:45 de la mañana. La mayor parte de la población obrera de Salem Slot iba camino a su trabajo. Mike Wrightson era uno de los pocos que trabajaban en el pueblo. En el registro anual del mismo aparecía consignado como jardinero, pero en realidad era el encargado de mantenimiento de los 3 cementerios de la pequeña ciudad. En verano el trabajo le exigía casi dedicación exclusiva, pero en invierno tampoco era de chiste, como parecían pensar algunos, como ese remilgado de George Miller, el de la ferretería. Mike trabajaba algunas horas con Carl Foreman, el empresario de pompas fúnebres de Salem Slot, y parecía que la mayoría de los viejos estiraba la pata en invierno. En ese momento Mike iba camino de Burns Road, en su camioneta cargada de podadoras, una tijera para recortar los setos, una caja de estacas, una palanca
para enderezar cualquier lápida que pudiera haberse caído, una lata de 10 litros de gasolina y 2 cortadoras de césped Bridge & Stratton. Por la mañana cortaría el césped en Harmony Hill y realizaría cualquier arreglo que fuera necesario en las losas y la pared de piedra, y por la tarde iría al otro lado del pueblo hasta el cementerio de Scullery Hill, donde solían sepultar los muertos los miembros de una secta religiosa ya extinta en el pueblo. Pero el que más le gustaba a Mike era Harmony Hill. No era tan antiguo como el osario de Skulhart Hill, pero era un lugar agradable y sombreado. Mike esperaba que con el tiempo a él también lo enterrasen allí, dentro de un siglo o más. Tenía 27 años y había cursado 3 años de enseñanza superior de una carrera bastante azarosa. Abrigaba la esperanza de poder terminarla algún día. Era buen mozo, de maneras sencillas y agradables, y no le resultaba difícil vincularse con las jóvenes solteras que los sábados por la noche iban al bar de Dell o a Portland. Algunas de ellas el trabajo de Mike les provocaba aprensión, cosa que a él se le hacía difícil de entender. El trabajo era agradable, sin un patrón que anduviera siempre vigilándolo a uno por encima del hombro, y se hacía al aire libre. Si tenía que cavar algunas tumbas o de vez en cuando conducir el furgón mortuorio de Carl Foreman, ¿qué problema había? Alguien tenía que hacerlo. Para su modelo de pensar, solo había una cosa más natural que la muerte y era el sexo. Tarareaba una canción cuando dobló por Burns Road y puso segunda para subir la colina. El polvo seco del camino se elevaba tras él. A través de las densas frondas de verano, a ambos lados del camino, alcanzaba a ver los troncos desnudos de los árboles que se habían quemado en el gran incendio de 1951. Esqueléticos, como viejos huesos que se desintegran. Mike sabía que por allí había árboles contra los que uno podía romperse una pierna si no andaba con cuidado. Pese a que ya habían transcurrido 25 años, aún perduraban las cicatrices del incendio. Así serían las cosas en la mitad de la vida. Estamos en la muerte. El cementerio estaba situado en lo alto de la colina, y Mike disminuyó la marcha, preparándose para abrir el portón. Pero de pronto frenó en seco con un estremecimiento. Del portón de hierro forjado pendía cabeza abajo el cadáver de un perro, y el suelo estaba empapado en sangre. Mike bajó de la camioneta y se acercó. Se puso los guantes de trabajo que llevaba en el bolsillo de atrás y levantó con una mano la cabeza del perro, que se dio con una horrible facilidad y se encontró con los ojos vidriosos y vacíos de Doc, el cocker mestizo de Win Purrington. Al perro lo habían ensartado en uno de esos espigones del portón, como a una res en un gancho de carnicería, y las moscas, atontadas por el frío de la mañana, se amontonaban ya pegajosamente sobre el cuerpo. Mike forcejeó para sacarlo, sintiendo que se le revolvía el estómago. El vandalismo de los cementerios no era novedad para él, especialmente hacia Todos los Santos, pero para esa fecha faltaba todavía un mes y medio. Y además, nunca había visto una cosa así. Por lo general se conformaban con derribar algunas lápidas, garrapatear obscenidades o colgar del portón un esqueleto de papel. Pero si esa barbaridad era obra de chiquillos, eran unos verdaderos bastardos. A Win se le destrozaría el corazón. Mike pensó en llevar el perro directamente al pueblo para mostrárselo a Parkin Gillespie, pero luego reflexionó que con eso no se ganaría nada. Podía llevar al pobre Doc al pueblo cuando volviera a comer, aunque ese día no iba a tener mucho apetito. Corrió el cerrojo del portón y miró a los guantes, que estaban manchados de sangre. Había que fregar los barrotes de hierro del portón. Mike tuvo la impresión de que después de todo esa tarde no llegaría a Scullery Hill. Entró en el cementerio, aparcó, ya había dejado de canturrear, la magia del día había desaparecido. 8 de la mañana. Los pesados autobuses amarillos del transporte de escolares habían empezado su recorrido habitual e iban recogiendo a los niños que esperaban junto a sus buzones. Jugando con la cestita del almuerzo en la mano, Charlie Rhodes conducía uno de los autobuses y su ruta abarcaba Taggart Stream Road, que quedaba al este del pueblo,
y la segunda mitad de Jointer Avenue. Los chicos que viajaban en el autobús de Charlie eran los que mejor se portaban en la ciudad y en todo el distrito escolar, en definitiva. En el autobús número 6 no había gritos, ni juegos de manos, ni empujones. Si no se quedaban bien sentados y quietos, o se olvidaban de los buenos modales, se verían obligados a hacer a pie casi los 5 kilómetros que los separaban de la escuela elemental de Stanley Street, y explicar por qué dirección. Charlie sabía lo que pensaban de él, y las cosas que se decían a sus espaldas, pero le daba lo mismo. Él no estaba dispuesto a aceptar idioteces ni alborotos en su autobús. Para eso ya estaban los pusilánimes de los maestros. El director de Stanley Street había tenido el coraje de preguntarle si no habría actuado impulsivamente cuando al chico de los Durham le suspendió el transporte por 3 días por haber hablado en voz un poco alta. La reacción de Charlie fue simplemente sostenerle la mirada hasta que finalmente el director, un tonto que hacía apenas 4 años que había terminado la universidad, apartó la vista. El encargado de la empresa de transporte automotor SAT 21, Dave Falsen, era un viejo amigo de Charlie. Habían estado juntos en Corea y se comprendían y entendían lo que estaba sucediendo en el país. Entendían que el chico, que en 1958 no hacía más que hablar un poco o demasiado en voz alta en el autobús, era el mismo que en 1968 se habría orinado sobre la bandera. Al echar un vistazo al gran espejo colocado por encima de su cabeza, vio que Mary Kate Gregerson pasaba una nota a su amiguito Brent Tenney. Los chicos de hoy empezaban a divertirse con el sexo de la escuela primaria. Disminuyó la marcha mientras encendía las luces intermitentes. Mary Kate y Brent lo miraron consternados. ¿Tienen mucho que decir?, le preguntó Charlie por el espejo. Bueno, pues será mejor que se vayan andando. Abrió las puertas plegables y esperó que los dos se bajaran aterrorizados del autobús. 9 de la mañana. Whistle Craig se cayó de la cama. El sol entraba cegador por la ventana del segundo piso. La cabeza le latía horriblemente. Y arriba aquel tipejo, el escritor, ya estaba dándole a la máquina. Un hombre tenía que estar como una cabra para pasarse el tiempo así. Tap, 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 día tras día. Se levantó y en calzoncillos fue a comprobar el calendario, si ese era el día que cobraba su pensión por desempleo. No, ese era el miércoles. La resaca de hoy no era tan grave como otras veces. Se había quedado en el bar de Dell hasta la hora del cierre, a la 1, pero no tenía más que $2 y no había podido conseguir que le invitaran muchas cervezas, cuando se le acabó el dinero. Estoy perdiendo el crédito, pensó mientras se frotaba la cara con una mano. Se puso la camiseta que usaba en invierno y verano, se enfundó en los pantalones verdes de trabajo y después abrió el armario para buscar su desayuno. Una botella de cerveza para beberse allí mismo y una caja de copos de avena de las que repartía la beneficencia, que prepararía abajo. Craig no soportaba los copos de avena, pero le había prometido a la viuda que le ayudaría a dar vuelta a la alfombra, y era probable que también tuviera que hacerle otras tareas. No es que le importara mucho en realidad, pero se había venido abajo desde la época en la que compartía el lecho de Eva Miller. El marido de ella había muerto en un accidente en el aserradero de 1959. Y la cosa había sido graciosa, si es que se podía aplicar tal calificativo a un accidente tan horrible, porque por aquel entonces el aserradero empleaba 60 o 70 hombres y Ralph Miller era candidato para la dirección de la empresa. Lo que le había pasado era gracioso, en cierto modo, porque Ralph Miller no tocaba una máquina hacía 7 años, en 1952, cuando lo habían ascendido a capataz empleado de la oficina. En eso consistía la gratitud de los ejecutivos hacia uno, y Wessel suponía que Ralph se la había ganado cuando el gran incendio arrasó los pantanos para extenderse por Jointer Avenue, avivado por un viento del este de 40 kilómetros por hora. Todo el mundo pensó que eso era el fin del aserradero. Los bomberos de 6 municipios vecinos tenían bastante trabajo con tratar de salvar el pueblo
como para distraer hombres en una operación tan descabellada como el aserradero de Jerusalem Slot. Ralph Miller había organizado a todos los obreros del segundo turno en una brigada para combatir el fuego, y bajo su dirección, los hombres mojaron el tejado e hicieron que los bomberos no habían sido capaces de hacer. Al oeste de Jointer Avenue, levantaron una barrera que contuvo las llamas y las desvió hacia el sur, donde quedó totalmente controlado. 7 años más tarde se había caído en una máquina de hacer pulpa de madera, mientras hablaba con unos visitantes de una empresa de Massachusetts, a quienes había estado enseñándoles la planta, con la esperanza de convencerlos de que la compraran. Resbaló en un charco de agua y cayó dentro de la máquina, en las narices mismas de los visitantes. Desde luego la posibilidad de cerrar el trato desapareció junto con Ralph Miller. El aserradero, que él mismo había salvado en 1951, cerró para siempre en febrero del 60. Weasel se miró en el espejo, salpicado de agua, mientras se peinaba el pelo blanco aún abundante y espeso, incluso a sus 67 años. Era la única parte de su persona a la que al parecer le sentaba bien el alcohol. Después se puso la camisa de trabajo de color caqui y con su caja de copos de avena en la mano bajó por las escaleras. Y allí estaba él, casi 16 años después que todo ello hubiera pasado, haciendo de ama de llaves para una mujer con quien en antaño había mantenido relaciones sexuales y que todavía seguía pareciéndole condenadamente atractiva. En cuanto le vio entrar en la soleada cocina, la viuda se abalanzó sobre él como un buitre. «Oye, ¿podrías encerarme el pasamanos del frente una vez que hayas tomado el desayuno, Weasel? ¿Tienes tiempo?» Ambos mantenían la ficción de que él hacía esos trabajos como favores, no en pago de los $14 semanales que costaba la habitación. «¿Cómo no, Eva? Y la alfombra del salón de enfrente. Habría que darle vuelta. Sí, lo recuerdo. ¿Te duele la cabeza esta mañana?» Eva formuló la pregunta sin dejar que su voz asomara con pasión alguna, pero Weasel la sentía vibrar por debajo de la epidermis. «En absoluto», contestó mientras ponía a calentar el agua para la avena. «Es que viniste tarde, por eso te lo preguntaba. No dejas de vigilarme, ¿eh?» Weasel la miró enarcando una ceja, satisfecho de ver que ella todavía podía ruborizarse como una colegiala, aunque ya hacía casi 9 años que habían dejado de lado toda diversión. «Vamos, Ed». Eva era la única que seguía llamándolo así. Para todos los demás habitantes de Solar, él no era más que Weasel. Pues muy bien, que le llamaran como quisieran. El oso había atrapado a la comadreja. «No importa», concluyó él ásperamente. «Hoy me he levantado con el pie izquierdo». «Yo diría que te has caído de la cama». Eva habló con más vivacidad de lo que se había propuesto, pero Weasel se limitó a gruñir. Cocinó su repugnante avena y se la comió. Después tomó la cera para muebles y unos trapos y salió sin mirar atrás. Arriba, el tap 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 de la máquina de escribir seguía con intermitencias. Vinnie Upshaw, que ocupaba el cuarto de enfrente al de él, decía que empezaba todas las mañanas a las 9. Seguía hasta el mediodía, volvía a empezar a las 3 para seguir hasta las 6, empezando de nuevo a las 9 y seguía sin parar hasta la medianoche. Weasel no comprendía que alguien pudiera tener tantas palabras en la cabeza. Así todo parecía bastante buen tipo. No estaría mal tomarse unas cervezas con él alguna noche en el bar de Dell. Weasel había oído comentar que la mayoría de los escritores bebían como cosacos. Empezó a lustrar metódicamente el pasamanos y de nuevo se encontró pensando en la viuda. Con el dinero del seguro de su marido, Eva había conservado la casa en una pensión y se las arreglaba muy bien. No tenía por qué ser de otro modo. Trabajaba como una mula, pero con su marido había de haber estado acostumbrada a follar con regularidad, y una vez que se extinguió su pena, su necesidad había perdurado. Dios, y cómo le había gustado hacerlo con él. Por aquellos días a principio de los 60, la gente todavía le llamaba Ed y no Weasel, y él aún se sentía dueño de la botella en vez de ser lo contrario. Tenía un buen trabajo, y las cosas habían empezado una noche de enero.
interrumpió el rítmico movimiento del encerado y miró pensativamente por la estrecha ventana que había en el descanso del segundo piso, llena de esa última luz brillante y dorada del verano, una luz que se reía del otoño frío y bullicioso y del invierno más frío aún, que habría de seguirle. Aquella noche fue cosa de los dos, y después de haberlo hecho, cuando yacían juntos en la oscuridad del dormitorio de Eva, ella empezó a llorar y a decirle que lo que habían hecho estaba mal. Él le dijo que había estado bien, aunque no sabía si estaba bien o mal ni le importaba. Y mientras el viento norte silbaba y gemía en los aleros, la habitación de Eva era tibia y segura, y por fin se quedaron dormidos, pegados como cucharas en el cajón de los cubiertos. ¡Ay, Dios bendito! El tiempo era como un río, y Wissel se preguntó si eso lo sabría aquel escritorzuelo. Reanudó el lustrado con largos movimientos rítmicos.